Ahora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Bienvenidos, buenas tardes. Aquí comienza Meridiano Blue. Hoy es viernes 19 de diciembre, viernes cargado de información. Vamos a hablar de los trancones en Bogotá, de la operación Éxodo. Miles de viajeros ya están saliendo por las distintas carreteras del país. También hablaremos del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y del ELN, que sigue en su andanada violenta. Por eso comenzamos con lo que pasa en el Catatumbo. Terroristas del Frente Camilo Torres del ELN atacaron durante varios minutos la base militar de Aguachica, esto en el sur del departamento del Cesar. Lo hicieron con cilindros bomba y explosivos lanzados desde drones, además de ráfagas de fusil. El ataque cobró la vida hasta ahora de 7 militares y tiene a 31 más recibiendo atención médica. Cristian Santiago. A las 7:40 de la noche comenzó el ataque en contra de la base militar El 27, que hace parte del batallón de infantería número 14, capitán Antonio Ricaute, con asiento en la ciudad de Aguachica. Compañeros, le acabaron de meter un atentado al batallón. 6 cilindros bombas y se están dando plomo. Inicialmente una volqueta cargada con cilindros bomba se instaló en la Ruta del Sol sector 2 y comenzaron a ser disparados hacia la unidad militar. Al tiempo, drones cargados con explosivos llegaron también para atacar a las tropas que se encontraban descansando. Métanse a la casa. Sí, marica, ya va uno arriba, miren. Este lamentable ataque perpetrado por subversivos de la guerrilla del ELN pertenecientes al Frente Camilo Torres deja como saldo 7 militares muertos, 31 más heridos que fueron llevados a centros asistenciales de la ciudad de Aguachica. Cinco de ellos revisten heridas de consideración y deberán ser remitidos a otros centros asistenciales de mayor complejidad. Durante varias horas, el tráfico vehicular sobre la Ruta del Sol sector 2, entre la costa caribe y el interior del país, estuvo paralizada para evitar situaciones con las personas que a esa hora tomaban carretera para llegar hasta sus destinos. Hay una recompensa de hasta 200 millones de pesos por quien suministre información que permita dar con el paradero de los responsables de este lamentable ataque que ocurre en una base para el reentrenamiento e instrucción militar. A esta hora, las autoridades avanzan en un consejo de seguridad para tomar medidas importantes que blinden la seguridad en el sur del departamento del Cesar, que ha estado golpeada desde el preciso momento en que la guerrilla del ELN anunció el inicio del paro armado del 14 al 17 de diciembre. Cristian, gracias. Y Estados Unidos no permitirá que la relación con Colombia sea dañada por cualquier problema que pueda tener con el presidente Gustavo Petro. ¿Quién lo está diciendo, don Juan Camilo Merlano? Lina, el secretario de Estado Marco Rubio, en una rueda de prensa que yo creo que es inédita en el Departamento de Estado, no solo por lo extenso, lleva más de 1 hora, casi 2 horas. De hecho, continúa en estos momentos la rueda de prensa y es bilingüe en español y en inglés. Pues el secretario de Estado Marco Rubio primero dice que el presidente Gustavo Petro es un líder inusual, pero que a pesar de eso todavía continúa una cooperación sólida con las fuerzas de seguridad en Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico y que también hay una cooperación y una alianza sólida con autoridades, por ejemplo, locales, mandatarios locales, así como también el Congreso de Colombia. Le preguntamos al secretario de Estado particularmente por el futuro y cómo se puede arreglar la relación, que en efecto sí ha sido afectada porque Colombia ha recibido recorte de recursos y fuimos desertificada. ¿Y qué pasaría si Colombia, o más bien, si arreglar las relaciones depende a que en Colombia el pueblo colombiano escoja un presidente que tenga el visto bueno de los Estados Unidos? Escuchemos la respuesta del secretario de Estado. Esto no se trata de izquierda ni derecha, esto se trata de una persona que simplemente no coopera con nosotros en estos esfuerzos. De eso se trata. Al final del día, el pueblo colombiano va a escoger el próximo presidente. Es una democracia, tienen elecciones, esperemos que se cumplan todos los requisitos. Tienen una larga historia de cumplir los requisitos democráticos. Aquí no estamos diciendo que Petro no fue electo democráticamente, aquí nadie dice que no fue así. Pero en fin, esto no se trata de izquierda ni derecha, se trata de tener en poder un presidente que coopera con nosotros. Obviamente, sin duda, la postura que era tomada en contra de Estados Unidos ha afectado a nuestra relación, no hay duda de eso ninguna. Estamos tratando de limitar eso lo más posible, pero también tenemos intereses que tenemos que proteger.
Sí, Juan Camilo. Era la declaración del secretario de Estado Marco Rubio, quien también se refirió de manera extensa al régimen de Nicolás Maduro. Dijo que la principal amenaza hoy en el hemisferio y para los Estados Unidos son las organizaciones criminales, los grupos terroristas internacionales a juicio del Departamento de Estado, y que ahí naturalmente está Nicolás Maduro, que debe ser una preocupación muy grande para Colombia que organizaciones terroristas como el ELN y disidencias de las FARC operen en territorio venezolano con el visto bueno de Maduro. Incluso puso de ejemplo el atentado en Aguachica, el atentado terrorista que dejó muertos a 6 soldados, como una de las preocupaciones que deberían tener países como Colombia. Y dijo que el status quo en Venezuela de ser una amenaza para la región, de estar aliado con organizaciones terroristas, es intolerable para los Estados Unidos y que quieren cambiar esa dinámica. Juan Camilo, gracias. De regreso en Bogotá, la mayoría de colombianos ya tienen la maleta lista, están saliendo hacia sus ciudades de origen o a visitar a sus familias para pasar con ellos las Navidades. A ellos les contamos que ya lleva más de 12 horas el paso restringido, es decir, a un solo carril en la vía Ibagué-Cajamarca en el alto de la línea. Fernando González. Al inicio del plan Éxodo en el departamento del Tolima se registró una colisión múltiple sin lesionados ni fallecidos. Los vehículos involucrados, un bus de transporte intermunicipal, 2 tractocamiones y un automóvil. De sus ocupantes fueron valorados en un centro asistencial de Ibagué y fueron dados de alta. Ha sido algo complicado el traslado de los vehículos involucrados hasta el municipio de Cajamarca, ya que las grúas salían de Ibagué y por el trancón no habían podido llegar. A esta hora, el reporte oficial es que el trancón va desde el Brasil hasta el barrio Boquerón, a la entrada de Ibagué, que conecta con el occidente colombiano. Y casi 600 personas han resultado lesionadas con pólvora en estas Navidades. El panorama, doña Jessica Gutiérrez. Las celebraciones de diciembre ya deja un balance preocupante en el país. El Instituto Nacional de Salud informó que entre el 1 y el 18 de diciembre se han registrado 588 personas lesionadas por el uso de pólvora, una cifra mayor a la del mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron 498 casos. Del total de afectados, 197 son menores de edad, lo que mantiene la alerta sobre los riesgos de permitir que niños y adolescentes estén cerca de estos artefactos. En el caso de los adultos, se contabilizan 391 personas lesionadas, pues el reporte oficial señala que hasta el momento no se han presentado muertes relacionadas con pólvora, a diferencia del año pasado. Entre las lesiones más comunes están relacionadas con quemaduras, principalmente en manos y dedos, seguido de afectaciones en el rostro y los ojos. En la mayoría de los casos, los accidentes ocurren por la manipulación directa de la pólvora durante celebraciones familiares o en la vía pública. ¿Y en los deportes qué tenemos, don Octavio? Hola Marce, un saludo para todos. Hablaremos de lo que nos está dejando esta semana y del comienzo del fin de semana futbolero también en el mundo. Hay muchas novedades con respecto a los futbolistas colombianos, a todo lo que está sucediendo en Europa. Hoy se van a jugar varios partidos importantes. En un rato va a jugar el Bologna de Lucumí frente al Inter en la semifinal de la Supercopa Italiana. Nos preparamos para un fin de semana lleno de deporte y de fútbol, así que todos los detalles en instantes acá en Meridiano Blue. Y en Noticias del Mundo les contamos de una medida contra los migrantes por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del mensaje del Papa, hacer las paces en Navidad. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Y Estados Unidos anunció la suspensión de uno de sus programas de visas para migrantes que permitió la entrada del portugués Cláudio Manuel Neves Valente, sospechoso del asesinato de 2 estudiantes en la Universidad de Brown y de un profesor del MIT. Neves Valente entró a Estados Unidos a través del programa de lotería de visas de diversidad DV1 en el 2017 y se le concedió una Green Card. La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aclaró que Trump dio la orden de suspender ese programa, el DV1, para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por lo que llamó, desastroso programa. El Papa León XIV nombró a Roland Hicks al frente de la Arquidiócesis de Nueva York en reemplazo del influyente cardenal muy afín a la doctrina de Donald Trump, Timothy Dolan, apartando así a una figura clave del sector conservador en favor de un joven obispo sensible a las cuestiones sociales. Hicks, un obispo de 58 años, mostró su solidaridad con los migrantes en un contexto de críticas a la política
política migratoria del gobierno Trump. Se trata del nombramiento episcopal más importante desde la elección de León XIV al frente de la Iglesia Católica en mayo pasado, lo que deja entrever la voluntad de una mayor firmeza frente a las decisiones de la administración norteamericana, en particular en materia de defensa de los derechos humanos. Y por último, otra del Papa León XIV para estas fiestas. Ha propuesto un gesto sencillo para dar el mejor regalo de esta Navidad: hacer las paces. Sí, las paces. Será un regalo más valioso que los que se puedan comprar en las tiendas, porque la paz es un don que se encuentra de verdad, solo en el corazón. La concordia y el respeto comienzan en nuestras relaciones cotidianas. Estamos llamados no solo a ser buenos, sino a ser mejores cada día, dijo el Papa León XIV. La teoría de la justicia en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo es que se creó una organización delincuencial desde el gobierno que tenía como objetivo torcer o mover la voluntad de un grupo de congresistas para que apoyaran la gestión y los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República. Durante la audiencia en la que decidió sorpresivamente enviar a la cárcel a los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Aura Rosero, afirmó que la actuación de quienes fueron dos de los alfiles más cercanos al presidente Petro, esto lo leo textual, responde a la misma lógica instrumental orientada a asegurar gobernabilidad mediante el uso de recursos públicos y la incidencia ilegítima sobre el legislativo. En el caso del exministro Ricardo Bonilla, la justicia tiene elementos que demostrarían que facilitó y participó en el direccionamiento de 3 contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo por más de 90.000 millones de pesos para satisfacer el apetito de 6 congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público con el fin de que emitieran conceptos que eran indispensables para que el gobierno pudiera tramitar empréstitos internacionales para la nación. Hola amigos de Blue, una feliz Navidad para todos ustedes. Soy Johncito Hágame Famoso, director del Club de la Calle, y para todas las familias y todos nuestros oyentes de esta hermosa cadena, quiero desearles de parte de todo el equipo de la Calle y de parte mía también una feliz Navidad. Que la pasen muy bien en familia, con amigos y siempre con el amor de Dios. Te deseo lo mejor a ti que estás con nosotros. Toda la salud, todo el ánimo, toda la fuerza. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por suscribirte y gracias por contarle a otros que aquí en Blue... Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. Usted debe saber que las autoridades ya tienen identificados a los cabecillas del ELN que están detrás del atentado terrorista a la base militar de entrenamiento en Aguachica, Cesar, que deja hasta el momento 7 muertos y 30 heridos. Se trata de 2 curtidos criminales con un sinnúmero de antecedentes por homicidios y ataques a la fuerza pública. Felipe García. Las autoridades identificaron a 2 cabecillas del ELN como los responsables del atentado terrorista contra la base militar 27, perteneciente al batallón de infantería número 14, Capitán Antonio Ricaurte en Aguachica, Cesar. Ataque que dejó 7 militares muertos y más de 30 uniformados heridos en uno de los hechos más graves contra la fuerza pública en lo corrido del año. Se trata de José Sánchez Navarro, alias Wilser, y Alonso Contreras Ramírez, alias Fercho, señalados como cabecillas del Frente Camilo Torres del ELN, estructura con presencia histórica en el sur del Cesar y el nororiente del país. Alias Wilser, de 36 años, cuenta con 22 años de historial criminal y es identificado como el máximo cabecilla de la estructura Camilo Torres. De acuerdo con los organismos de inteligencia, es explosivista y francotirador con amplia experiencia en la planeación y ejecución de atentados terroristas contra la fuerza pública. El segundo señalado es Alonso Contreras Ramírez, alias Fercho, de 44 años y con 18 de trayectoria criminal. Este peligroso hombre es identificado como cabecilla criminal del Frente Camilo Torres y cuenta con 2 órdenes de captura vigentes por los delitos de terrorismo y rebelión. Las autoridades sostienen que alias Fercho habría tenido un rol clave en la coordinación logística y operacional de este atentado perpetrado en Aguachica, que terminó cobrando la vida de 7 militares y dejando decenas de heridos.
Felipe, y entre tanto, allí en el Caribe lamentan el asesinato de estos militares en este ataque perpetrado por el ELN. De las víctimas, 3 eran oriundas del departamento de Córdoba. Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Le cuento que efectivamente eran 3 los militares que habían nacido en el departamento de Córdoba, otro más en norte de Santander, otro en Santander. Por ejemplo, le puedo contar que Kevin Andrés Méndez era oriundo del corregimiento de San Miguel en Puerto Escondido. John Freddy Moreno Sierra había nacido en Cispatacá y era residente del barrio San Rafael en el municipio de Sahagún. Otro de ellos, Brandon Daniel Valderrama, era oriundo de Bucaramanga. Jaime Cárdenas, oriundo de El Zulia en el norte de Santander, y Juan David Pérez del municipio de Sahagún, también en Córdoba. Por estas muertes están lamentando los gobernantes del Caribe colombiano, especialmente Elvia San Juan, quien es la gobernadora del departamento del Cesar. Ella incluso está reclamando al gobierno porque solo hasta ahora es que van a ordenar la compra de los equipos antidrones, pese a que llevan 2 años haciendo esta solicitud. Y muy lamentable que el soporte para el gobierno nacional, poder dar el paso de la compra, tenga que ser la pérdida de mis soldados y el estado crítico de salud de mis Recordemos soldados. que son en total hasta el momento 7 los soldados fallecidos. Dentro de los 32 heridos hay por lo menos 4 que se encuentran en condición crítica. Se espera que en el transcurso del fin de semana sean trasladados los restos mortales de estas víctimas hasta sus municipios de origen. Vanessa, y mientras tanto, en Bucaramanga, el alcalde activó la alerta y se han desplegado grupos especiales de la fuerza pública ante posibles atentados terroristas en el peaje entre La Gómez, esto entre Barranca Bermeja y Sabana de Torres. Se desató una alerta en la noche por un posible atentado. El peaje estuvo cerrado por varias horas. Julián Patiño. Tras el atentado terrorista contra una base militar en Aguachica, Cesar, que deja al menos 6 soldados muertos y varios gravemente heridos, en Bucaramanga se activó la alerta máxima ante el riesgo de posibles acciones violentas por parte del ELN, debido a la relativa cercanía entre ambos territorios. Cristian Portilles, el alcalde de Bucaramanga. Hemos articulado acciones muy importantes y concretas con la Policía Nacional, el Ejército y los demás grupos especializados de nuestra fuerza pública, con el objetivo de fortalecer el control y una reacción oportuna para garantizar la tranquilidad de todos los bumangueses. Por otra parte, en las últimas horas circuló un video en el que se advierte sobre un posible ataque al peaje La Gómez, ubicado cerca del municipio de Sabana de Torres. Señores, peaje de La Gómez, lo cerraron porque lo van a volar. Aquí nos tienen ahorillados. Cabe recordar que el pasado lunes 15 de diciembre hicieron estallar una motocicleta cargada con explosivos y destruyeron el peaje La Lizama, ubicado entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Las autoridades siguen en máxima alerta. Pero este no fue el único hecho violento de las últimas horas. En Tuluá, en Valle del Cauca, rinden homenaje a esta hora al director seccional de la DIAN, Gilberto Calao, asesinado ayer por sicarios en una calle de la ciudad, de la capital del municipio de Tuluá. La familia confirmó que el funcionario ya había denunciado a mafias infiltradas en la entidad. Hugo Mario, buenas tardes. Valentina, detrás del asesinato del director seccional de la DIAN en Tuluá, Gilberto Jesús Calao González, estaría una organización criminal dedicada a defraudar al Estado a través de importaciones ficticias y devoluciones ilegales de impuestos. Esta hipótesis, revelada por el director nacional de esa entidad y por el presidente Gustavo Petro, fue respaldada por la familia de la víctima. Claudia Calao es hermana del funcionario asesinado. Él puso unas denuncias por un tema de cobros y él la puso en conocimiento de la fiscalía y la llevó a nivel central. Incluso estuvo en Bogotá haciendo las denuncias y contándole a la DIAN central lo que estaba pasando. Él poco hablaba del trabajo. Él estaba tranquilo porque pues él ya llevaba 7 años acá en Tuluá, la gente lo quería mucho. Gilberto Calao, oriundo de Lorica, Córdoba, era abogado, laboraba en la DIAN desde hace 16 años, fue asesinado a disparos ayer cuando se desplazaba hacia su oficina por sicarios que llegaron de la ciudad de Cali a la ciudad de Tuluá el día anterior, de acuerdo al resultado de las primeras investigaciones. Valentina y Marcela. La noticia del momento en Blue Radio. Nuevamente el gobierno nacional pierde el pulso en el Banco de la República. El Banco de la República mantiene por mayoría las tasas de interés en el 9,25% en lugar de bajarlas como ha venido pidiendo el gobierno durante los últimos meses. Incluso como está diciendo hoy el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que tienen que moverse las tasas. Obviamente uno de los 3 votos a favor de subir las tasas de interés fue del ministro Ávila. Entre las
razones que está poniendo sobre la mesa el Banco de la República para mantener las tasas de interés en lugar de recortarlas, no solamente está el incremento de la inflación y de las expectativas sobre un mayor costo de vida el próximo año, sino que sorprendentemente están hablando también del hundimiento de la reforma tributaria. Están indicando que la no aprobación de la ley de financiamiento demanda del gobierno nacional acciones que contribuyan a equilibrar el presupuesto general de la nación para el próximo año. Así pues, cierra el gobierno con una nueva derrota en el Banco de la República, que entre otras cosas ha advertido que un incremento generoso del salario mínimo, al menos en los términos en los que han anticipado varios funcionarios del gobierno, puede complicar todavía más bajar la inflación y bajar las tasas de interés. Seguimos a esta hora de la tarde, estamos... Desafortunadamente, el año termina a punta de terrorismo. Anoche tarde, el ELN cometió un dramático atentado contra una base militar. Queda en Aguachica, en el departamento de Cesar, en donde mató a 6 militares, que estaban tal vez con la guardia baja. 6 militares muertos, 31 heridos, según la cifra actualizada esta madrugada por el Ministerio de Defensa. Un atentado cometido por el Frente Camilo Torres del ELN, que atacó sin ninguna piedad, sin ninguna consideración. Lanzó cilindros bomba, mandó drones cargados de explosivos y remató a esos militares con ráfagas de fusil. El ELN, al que el presidente Petro le decía la semana pasada, los hermanos de... Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y mientras en Medellín se sigue discutiendo las formas, las maneras, las sanciones y todo lo que va a ocurrir después del bochornoso episodio ocurrido, y valga la redundancia, en el Atanasio Girardot, en la final entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, nos metemos en lo que va a ser el fin de semana deportivo. Porque en un rato nada más, a partir de las 2 de la tarde, en 40 minutos, van a estar jugando Bolonia frente al Inter por la semifinal de la Supercopa en Italia. Ayer el Napoli terminó ganándole al Milan 2-0, va a jugar la final, y la noticia tiene que ver con Colombia, porque John Lucumí, el colombiano, el hombre de la selección, será titular en el Bolonia frente al Inter. El equipo que gane va a jugar la final de la Supercopa italiana. Mientras tanto, a partir de las 2:30 de la tarde, van a jugar Borussia Dortmund frente a Borussia Mönchengladbach en el fútbol alemán, y a las 3 de la tarde va a jugar el equipo de Mojica, el Mallorca frente al Valencia en el fútbol español en Mestalla, en un fin de semana que tendrá partidos importantes, que comenzará este sábado con duelos muy importantes de la Premier League. Van a jugar a las 10 de la mañana de este sábado el City frente al West Ham, Tottenham frente al Liverpool y Everton frente al Arsenal. El Crystal Palace va a jugar mañana a las 3 de la tarde frente al Leeds. Mientras tanto, en España van a jugar Real Madrid y Sevilla este sábado a las 3 de la tarde. En Alemania van a estar jugando varios partidos importantes, también en el fútbol italiano. Atención que mañana a las 2:45 van a jugar Juventus frente a la Roma en el partido de la fecha. Y nos vamos al domingo. El domingo van a estar jugando a las 11:30 de la mañana Aston Villa frente al Manchester United. También el día de mañana jugará Villarreal, Barcelona y el Betis frente al Getafe. En el fútbol alemán, el Heidenheim a las 11:30 de la mañana del domingo frente al Bayern Múnich, y van a estar jugando también en el fútbol italiano el Pisa de Cuadrado frente al Cagliari de Mina a las 6:30 de la mañana. Así que estaremos atentos a todo eso, a los movimientos que se den a lo largo del fin de semana y a cada uno de los detalles que tienen que ver con los diferentes equipos del fútbol en Colombia, y por supuesto a los detalles entonces de este tema que está preocupando a todo el país y que tiene que ver con las sanciones, los temas y cómo se va a solucionar todo lo ocurrido en el Atanasio Girardot. Así que fin de semana de fútbol. En un rato juega John Lucumí y el Boloña, y estaremos pendientes acá en Meridiano Blue. Hola a todos, soy Alejandra Velázquez, narradora y comentarista deportiva de Blue Radio, y a todos quiero desearles mucha prosperidad, paz, amor y salud en estas fiestas. El presidente Maduro dice que habla con generales del ejército colombiano. Esto dijo el general Luis Emilio Tapias en Mañanas Blue. Nosotros somos un ejército constitucional que cumplimos la Constitución de Colombia. Ese es nuestro norte.
no hay nadie del ejército hablando con ningún presidente. Nosotros tenemos aquí, cuando los colombianos eligen al presidente de la República, eligen también al comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y nosotros, el norte nuestro es la Constitución Política de Colombia, de ahí no nos salimos. Y eso es lo que estamos en este momento haciendo. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Meridiano Blue, una historia. La historia de los sobrevivientes luego del atentado terrorista del ELN contra una base militar de entrenamiento en Aguachica, Cesar. Nicole. Buenas tardes. En medio del lamentable saldo de estos 7 soldados asesinados anoche en Aguachica, Cesar, 26 de ellos corrieron con un poco de suerte. Fueron trasladados con heridas más leves a 2 hospitales de Aguachica. En este momento están en observación sin ningún contratiempo físico. 23 de ellos van a ser dados de alta en las próximas horas, según lo ha informado el centro médico. Pero también hay que mencionar que 4 de ellos ingresaron anoche con heridas de gravedad, especialmente ocasionadas por las esquirlas, producto de estas detonaciones. Conocimos el desgarrador testimonio de uno de los soldados sobrevivientes, Luis Eduardo Espinosa. Cuando se terminó la recogida y todo el mundo íbamos a descansar, cuando de un momento a otro se escucharon unos estruendos, todo el mundo empezó a correr, a gritar, que se cubrieran, que no dieran mucha silueta, y de un momento a otro empezó a llover los explosivos, que en algunos nos cayó cerca. Mucho dolor, angustia al verlo así. Precisamente uno de los soldados, el que falleció hoy, tenía graves lesiones en sus extremidades y en este momento pues el resto de sus compañeros están bajo estricta supervisión médica en el Hospital de Alta Complejidad de Aguachica. La gerente de esta IPS. Estoy ya estable y probablemente con ingreso. El ejército está evaluando la posibilidad de trasladar a los soldados que fueron intervenidos quirúrgicamente al Hospital Militar de Bogotá. Nicole, gracias. Y vamos a Medellín porque ya se cumplió un año de los primeros hallazgos de restos óseos en el sitio conocido como La Escombrera en la Comuna 13, lo que confirmaría las múltiples reclamos que durante años hicieron las madres buscadoras denunciando las irregularidades y la violencia en esa zona de la ciudad. A la fecha se han encontrado 7 cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Cristian Correa. Cantando al sol como la... Juntas, llenas de esperanza, abrazadas, solidarias, pero aún con muchas dudas, las madres buscadoras de La Escombrera se reunieron para conmemorar un año de los primeros hallazgos de restos humanos. No, la verdad, yo no me convertí en víctima. A mí me hizo víctima el conflicto armado acá en la Comuna 13. Es la voz de Luz Helena Galeano. Se convirtió en una mujer buscadora el 9 de diciembre del 2008. Hace 17 años, a su esposo lo retuvieron de manera forzada entre paramilitares y agentes estatales. Nunca más tuvo noticias de él. Bueno, mi esposo Luis Javier Laverde Salazar lo desaparecen posteriormente a las operaciones militares. Fue en el 9 de diciembre del año 2008. Acá en la Comuna 13, en el sector de Belencito, a él lo bajaron del colectivo, policía y paramilitares, y se lo llevaron. El 18 de diciembre del 2024 se dio el primer hallazgo de una estructura ósea en el predio de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. Desde ese momento hasta hoy, un año después, han sido hallados por lo menos 7 cuerpos. 5 de ellos ya han sido identificados y 4 fueron entregados a sus familiares para darles una digna sepultura. El magistrado Alejandro Ramelli es el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Fue la JEP precisamente la que impuso una medida cautelar en agosto del 2020 en el predio conocido como La Escombrera, y es gracias a esto que iniciaron nuevamente las labores de búsqueda que no habían dado resultados en un primer intento en el año 2015. Nosotros, a partir de las medidas cautelares que retomamos en el año 2020, comenzamos nuevamente a identificar los polígonos y a trabajar, digamos, con el equipo forense. Las madres buscadoras de la Comuna 13 de Medellín se reunieron nuevamente en La Escombrera. A través de simbolismos, ofrendas, arte, música y oración, recordaron la memoria de quienes un día salieron de su casa y nunca más volvieron.
Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 3. El presidente Donald Trump insistió en que no necesita autorización del Congreso de los Estados Unidos para atacar los carteles de la droga en Venezuela. Mientras que, por su parte, los presidentes de Brasil y México se ofrecieron para mediar en la crisis venezolana. En este tiempo es muy importante reconocer que tenemos dos tipos de apego. El apego seguro. Es decir, esas relaciones, esas situaciones que nos hacen sentir protegidos, cuidados. Y también hay un apego inseguro, un apego que nos genera anclas, que nos genera ansiedad, que no nos permite crecer. Nosotros necesitamos construir ese apego seguro que nos fortalece y también soltar ese apego inseguro. ¿Cómo hacerlo? Con 3 actitudes. La primera, creciendo en nosotros, que la autoestima crezca, que cada vez nos sintamos mejor con nosotros mismos. La segunda, que nos sintamos autónomos, que sintamos que podemos construir. Y la tercera, que podamos perdonar y mirar a los ojos y decir, hasta aquí, ya no más. Hoy te invito a ti a construir un apego seguro. ¡Ánimo! Tú sabes. El presidente Gustavo Petro cree en la inocencia del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, vinculado con el escándalo de la UNGRD. A eso reacciona su abogado Mauricio Pava. Yo consistentemente nunca me pronuncio frente a las expresiones del presidente de la República y de los anteriores. Lo que sí puedo decirle es que nuestros desacuerdos con la decisión fueron públicamente expresados ante el tribunal, decisión que nosotros respetamos y que creo, como se lo dije a la magistrada, en el momento en que entra un ciudadano a la corte, todo lo que se ha debatido legítimamente en el ejercicio de la libertad de expresión queda fuera y allí en la corte solo queda la presunción de inocencia y el debate jurídico en estricto sentido, y eso es lo que nosotros estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para disfrutar de este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, ¿cómo están? Soy W Bernal de Blue Radio. Bueno, quiero desearles a todos una feliz Navidad, que sea el momento de dejar atrás todo lo malo del año, pensar en que el año nuevo va a traer muchas cosas muy chéveres, reunirse en familia. Si hay regalos, si no hay regalos, no importa. Lo mejor es desear un feliz año nuevo, una feliz Navidad y estar siempre unidos. Mientras estábamos en este terrorismo del ELN, anoche tarde se entregó al IMPEC en Cali el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. En apenas 24 horas el presidente Petro ha visto este golpe. Bolsas y mercados en Meridiano Blue. Allá atrás todo el mundo bailando. ¿Usted también, Valentina, la baila? Debo decir que no le había prestado atención. Quizás la había escuchado, pero la estoy conociendo en forma gracias a ustedes. ¿La perra? Sí, no la conocía. Obviamente la perra. Y se la puse porque vamos a hablar de regalos de Navidad. ¿Ya compró los suyos? Sí, señora, este año sí fui juiciosa. Porque ya aprendí. ¿Ya aprendió? Ya no me dejé coger la tarde y le puse, digamos, plan para irlos comprando de a poquito según los que necesitaba. O sea que usted es parte de la tendencia que recopila hoy la encuesta de FENALCO de colombianos cada vez más juiciosos que compran los regalos desde noviembre. Claro, para que no los cojan el último día. Exactamente, porque ya me ha pasado varias veces. Yo dije, no, este año tengo que aprender, aprovechar que hay varias jornadas de descuentos, entonces según lo que necesitaba iba comprando, y sobre todo pues porque después de nada sirve esperar, tanto que hablamos de la prima, de los ahorros de fin de año y todos se van a ir a pagar pero Valentina es un ejemplo, ella es de mi equipo, ella tiene Excel y va haciendo los gastos, claro. Entonces, pero le voy a preguntar, ¿ya hizo la cuenta de por cuánto le salió este año? Sí, me puse el límite, 400,000, creo que me lo voy a pasar un poquito, pero al menos lo básico ya está asegurado, o sea, como lo básico cubierto, le faltan los regalitos de última hora. Exactamente, de pronto como lo que uno se gasta porque va a visitar a la familia, las cositas que lleva para compartir, pero ya, o sea, ese es el tope. El Don Nicolás, ¿a cuánto le marcó? No, solo
regalos. ¿Solo regalos? Sí, solo ¿Cuánto regalos. le marco? No, en este momento voy por 350, pero Va creo por que me 350. puedo exceder. Me falta uno muy importante. Ah, caramba, El de bueno. la mamá. Ah, no. Entonces usted ahí va a entrar. Bueno, usted está en serios problemas. Mire el calendario, está en serios problemas. Yo ya llevo como 600 mil pesos y todavía me falta el más importante, que es el de mi hija. Entonces, ahí Oiga, yo creo que voy a entrar en el cálculo de Fenalco. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, Marce? Porque la mayoría de los colombianos, 55% se gastan 800 mil pesos o más en la compra de regalos de Navidad. Sí. Porque intercambiar regalos sigue siendo una de las principales actividades para esta Navidad. ¿Y sabe qué hay que hacer para intercambiar los regalos? ¿Qué hay que hacer? Pues ir a comprarlos. ¿Y usted ya lo intentó? ¿Le ha cogido un taxi esta semana? Es imposible. Bogotá está caótica. No, también. Está Se le suman las completamente- lluvias porque hemos tenido también un diciembre bastante pasado por lluvias que termina por complicar aún más la Y movilidad. se le suman los cierres. Ajá. Por eso, Nicolás Rodríguez, usted me tiene aquí el panorama completo de vías cerradas y sobre todo de los paciencia, puntos de obras, ¿no? De Porque los es que- puntos de obras, porque tenemos Exactamente, varios puntos Marcela. bien complejos en Bogotá. Pues mire, hay mucha gente que ahorita, por lo menos para estas fechas de diciembre, van a salir a lo que son municipios cercanos de Girardot, Melgar o los que quedan sobre la autopista sur. Sí. Entonces, mire, nosotros hicimos la tarea muy rápidamente con el IDU y preguntamos cuáles serían entonces los puntos de obra donde la gente tiene que tener especial cuidado y también especial atención. El primero de estos tiene que ver en la autopista sur con calle 18 sur y con la avenida 68. Una obra que está más o menos en el 67,58%, pero lo que dice el director del IDU, Orlando Molano, es que van a continuar las intervenciones por lo menos a lo largo de diciembre por esa autopista sur. Le doy otro dato, en el puente de Venecia, que recordemos al Ay. inicio de esta semana lo tuvieron que cerrar, por lo menos Es el un deprimido. karma para mí. Exactamente, Marcela, porque estaban colocando las vigas de ese puente vehicular Sí. y peatonal que están instalando sobre ese sector. Y también hay otro punto muy importante que es la NQS por Bosa, porque es una obra que está más o menos en el 46,52% y ahí hay 25 planes de manejo de tránsito. Es decir, ustedes van a ver cierres a un carril de los dos y también fallas semafóricas, por lo cual además se puede generar un poco que se produzcan trancones sobre esta época de Navidad. Y le arrojo un dato, Señor. más o menos por esa vía, por la autopista sur, de los 1.7 millones de pasajeros que se espera que salgan de Bogotá, más de 600,000 pueden pasar por esa vía importante de la capital. Pues estaremos muy pendientes entonces, Nicolás, y sobre todo seguir las recomendaciones, ya sea que se queden en la ciudad o vayan a salir entonces a los municipios vecinos, pues para que estas Navidades se pasen sin ningún problema en medio de los planes de movilidad. Julián Ríos, buenas tardes. Todo listo para el plan Éxodo desde Bogotá, los viajeros que salen desde la terminal de transportes e incluso los conductores que están tomando las diferentes rutas en buses intermunicipales a diferentes destinos del país. Ya las autoridades de tránsito están alerta y están adelantando minuciosos controles y requisas y también exámenes físicos a conductores. Los papeles tienen que estar al día y los kits de seguridad para todos los vehículos particulares igualmente. En la terminal de transportes, pues un perito y varios expertos de la policía de tránsito están revisando detalles de los vehículos intermunicipales para evitar que se presenten algunos accidentes. Uno de los puntos principales, las ruedas, las llantas de los vehículos tienen que tener un buen labrado y esto nos explicó uno de los uniformados. Revisar que el tema de la suspensión no tenga pronto un muelle partido, hojas partidas, que las llantas estén en perfecto estado para empezar un viaje. En lo que tiene que ver con los conductores de buses intermunicipales, quienes están al mando de estos vehículos y tienen la responsabilidad de trasladar a cientos de pasajeros desde la terminal o desde diferentes destinos en el país, ellos tienen que pasar por exámenes minuciosos también y también les hacen algunas pruebas de alcoholimetría, les recomiendan no utilizar el celular durante su labor y uno de los conductores nos explicó y nos dijo cómo es su rutina diaria o su rutina cuando tienen que tomar uno de estos vehículos y salir. De por sí siempre nos hacen lo que es exámenes de altura, que eso es aquí en el terminal de transporte, ¿sí? ¿Usted puede manejar cuánto tiempo está en capacidad o les permiten manejar en carretera? 8 horas. Bueno, ¿y qué pasa después de esas 8 horas? Ya ha entrado a operar el otro operador. El segundo conductor. Pero ustedes tienen paradas durante esas 8 horas, paran en algunos sitios específicos para descansar, tomar aire. Un promedio de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas
se para, hace uno pausas activas. Más de 120.000 buses intermunicipales estarán entrando y saliendo durante estas 2 semanas de Navidad y de fin de año desde la terminal del Salitre en Bogotá. Pero la Navidad no es solamente trancones, también es fiesta, y la fiesta esta noche es en el barrio obrero de Cali. Alejandro Muñoz. Desde las 5 de la mañana están cerradas algunas vías de acceso al tradicional barrio obrero en el centro de Cali por el concierto Preferia, que se realizará hoy como preámbulo a lo que será la versión número 68 de la Feria de Cali. El evento ofrece alternativas para propios y turistas como oferta gastronómica, clases de baile y muestras artesanales, además de la presentación de grandes exponentes de la salsa. Ángel Lebrón, Henry Fiol, Alfredito de la Fe, el Grupo Melaza y otras 7 agrupaciones más. Desde Puerto Rico, King de los Santos, uno de los artistas de la nómina de hoy, manifestó que se rendirá un homenaje al barrio obrero por ser cuna de la salsa en Cali. Vamos a estar tocando todas esas canciones que ustedes los caleños hicieron sus favoritas, como El Tomatero, Hace un mes, Cuando no es contigo. El concierto y las actividades programadas para hoy son gratuitas y las vías que fueron cerradas serán habilitadas nuevamente este sábado en horas de la madrugada. El general Luis Emilio Cardoso, comandante del Ejército Nacional, habló en Mañanas Blue sobre dónde se encontraban los soldados a la hora del ataque a la base militar de Aguachica. Los soldados, después de una ardua jornada de entrenamiento, ya estaban descansando. Había un alojamiento de hamacas porque allí el calor es intenso, entonces los soldados pernoctan o duermen mejor en un alojamiento de hamacas. Y allí fue precisamente donde cayeron las granadas de los drones, que fueron los que principalmente afectaron a nuestros hombres. Inicialmente, pues 4 soldados quedaron ahí muertos de inmediato. Los otros 2 soldados fallecieron en el hospital ya cuando estaban recibiendo atención médica en el hospital de Aguachica. Esta es una situación bien compleja porque es una amenaza multidominio que llegó para quedarse. Este tema de los drones es una situación bien compleja. A la fecha llevamos desde abril del año pasado, que fue cuando se produjo el primer ataque en el municipio de Argelia, llevamos Noticias 300. del momento en Blue Radio. 41 minutos. Está en este momento hablando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre la posibilidad de que el gobierno declare emergencia económica. Y ya no solamente está hablando de posibilidad, está diciendo que están a punto de concretarla. A esta hora, desde el Banco de la República, habla el funcionario. Del gobierno y del país, y eso obliga a que el gobierno tome medidas para poder enfrentar esta circunstancia. Entre ellas estamos terminando de concretar una alternativa de declaración de emergencia económica con la cual pretendemos que esos recursos que no han sido posible acudir a ellos para equilibrar el presupuesto, va a ser necesario lograrlos a través de medidas acompañadas de la declaración de emergencia económica. Anuncia entonces, como ustedes lo escuchan ahí, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que el gobierno ya está ultimando los detalles de la declaratoria de emergencia económica. Dicen desde el gobierno que en los últimos 30 años no existe ningún antecedente de que en el Congreso se apruebe un presupuesto asociado a una ley de financiamiento y que 2 meses después esa ley se hunda. Se refieren aquí a la reforma tributaria de 16,3 billones de pesos que se hundió en el Congreso hace unos días y que deja parcialmente desfinanciado el presupuesto de la Nación para el año 2026.
desde antes de que se hundiera la reforma a la salud 2.0 en el Congreso, sabíamos que el plan B del gobierno eran los decretos. Y ayer, durante la entrega de obras en el Hospital María Auxiliadora en Garzón, en el departamento del Huila, el presidente Petro le dijo al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, básicamente lo que el ministro quería escuchar. La orden del presidente es que mientras se resuelve la apelación del hundimiento de la reforma en el Congreso, es decir, el otro año, el gobierno tiene que avanzar en el cambio de modelo del sistema y que ese avance es vía decretos. Alega el mandatario que eso se puede hacer cumpliendo la ley de hoy, que porque ya hay 10.000 equipos básicos de salud que han atendido 8 millones de hogares en el famoso modelo preventivo del que tanto habla el gobierno. El problema que no cuenta el gobierno ni el presidente es que esto no solo es un asunto de enfoque o un asunto de decretos. El tema de la reforma y el sistema de salud hoy es un asunto de plata para resolver una crisis fiscal por la que atraviesa todo un sistema en el que no se pagan las deudas. En esas cuentas por pagar están, entre otras cosas, las atenciones por SOAT, que hoy representan el 2.7% del total de la deuda que tienen con el sistema de salud. En el Huila, la 45 minutos. Comenzamos esta ronda internacional en Venezuela porque cada vez son más los aviones estadounidenses militares que están sobrevolando el espacio aéreo de ese país. Entre tanto, Maduro le está pidiendo reunión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU y está convocando otra vez a los militares colombianos a que se sumen a proteger la soberanía de Venezuela. Desde Caracas informa Santiago Martínez. Hola, sí, a pesar de que el presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo con el llamado que hiciese el miércoles a Nicolás Maduro a las fuerzas militares colombianas, el mandatario venezolano en menos de 24 horas volvió a hacer la misma solicitud, pero ahora en un tono más directo y además adelantando que si la situación fuese al contrario, es decir, que si fuese Colombia la agredida o la presionada por Estados Unidos, Venezuela iría en su defensa de forma inmediata. Desde el chavismo insisten que la idea es formar un solo ejército, como si estuviésemos en el siglo XIX, hace 200 años, cuando existía la Gran Colombia. De hecho, Nicolás Maduro reiteró que nadie lo va a sacar de allí, de esa idea, como queriendo decir que no tiene la intención de rectificar o de pedir disculpas si fuese el caso por hacer este llamado a los militares colombianos. Al pueblo de Colombia, a los militares de Colombia, a la patria de Colombia, a unirse, al pueblo de Venezuela y a los militares de Venezuela a defender la soberanía como un solo ejército, como un solo pueblo. Y hoy ratifico el llamado a la unión para la defensa del derecho a la paz, a la soberanía de dos patrias, hijas de la espada de Bolívar. ¡Claro que sí! Y de ahí nadie me saca, nadie me va a sacar de ahí. Porque si un día nuestra hermana Colombia fuera agredida, aquí estaría, sin dubitación, sin guabineo, sin vacilación, la patria venezolana en una sola, defendiendo a Colombia, abrazándola, acompañándola. Colombia y Venezuela unida. Hablando de Estados Unidos, en los últimos días se han incrementado las maniobras de aviones norteamericanos en las cercanías de la costa venezolana. En específico, 5 aviones F-18 en las últimas horas de la Armada de Estados Unidos estuvieron muy cerca de Maiquetía, en espacio aéreo internacional, frente a las costas de Venezuela. Repito, aviones F-18 que estuvieron varias horas maniobrando allí, según datos reportados por Flightradar 24. Todo un conflicto del que ya tomó nota Naciones Unidas y convocó para el próximo martes a una reunión urgente donde esperan debatir todo este tema que tiene su epicentro en el Mar Caribe. Y mientras tanto, el líder ruso Vladimir Putin, precedido por un ataque masivo a Ucrania, está diciendo en su rueda de prensa anual que Ucrania le está dando señales de querer comenzar. Silvia Carrasco. En su tradicional conferencia de fin de año, el presidente ruso afirmó que la pelota está enteramente en el campo de Kiev y de sus patrocinadores occidentales. También dijo que Moscú está dispuesto tanto a negociar como a buscar lo que describió como una resolución pacífica del conflicto. Siempre dice que se atienda a sus exigencias de seguridad. En la misma comparecencia dijo que no iba a invadir Europa si es que se respetaban los intereses rusos. Se pregunta, ¿habrá una nueva operación militar especial? No, dice, no habrá ninguna operación si ustedes nos respetan, si respetan nuestros intereses como nosotros siempre intentamos respetar los suyos, era la respuesta que daba a un corresponsal extranjero. En el campo de batalla, la guerra continúa. En la noche del 18 al 19 de diciembre, Rusia lanzó una nueva oleada de drones contra Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana informó de 160 drones, de los que
que 108 habían sido derribados, mientras los restantes alcanzaron hasta 23 localidades, dañando infraestructuras críticas en la región de Odesa y dejando barrios enteros sin electricidad, sin agua y sin calefacción en pleno invierno. En el terreno diplomático y financiero, tras una maratónica sesión, los líderes de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para conceder a Ucrania un préstamo de $106 millones sin recurrir de momento al uso directo de activos rusos congelados. El anuncio lo hizo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. And I'm very pleased to say we made it. We have secured an agreement that we can deliver on the... Dice, me complace mucho decir que lo logramos. Hemos alcanzado un acuerdo que nos permite cubrir las necesidades financieras de Ucrania durante los próximos 2 años. Analistas europeos destacan que el pacto pretende garantizar que Ucrania pueda mantener su esfuerzo bélico, pero al mismo tiempo este acuerdo intenta preservar la credibilidad de la Unión Europea como aliado. A esta hora en Meridiano Blue, el rollazo político. 1:49 p.m. Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical se bajaron oficialmente de la consulta interpartidista en marzo y desde algunas colectividades están hablando sobre la posibilidad de elegir a un candidato presidencial opositor a Petro, pero esta vez por medio de una encuesta. Mateo, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Pues en un principio, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido Liberal habían enviado sus cartas al Consejo Nacional Electoral manifestando su intención de ir a una consulta interpartidista el 8 de marzo. Algunos de esos partidos ya se empezaron a bajar de esa opción y hoy el Partido Liberal y por otro lado el Partido Cambio Radical enviaron sus cartas desistiendo de su intención de ir a la consulta. En este momento entonces de esos partidos de oposición solo está la intención de ir a la consulta de los partidos Centro Democrático y de los conservadores, aunque recordemos que Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, dijo que le sonaba más la idea de una encuesta. Esto sucede mientras que Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, y Juan Carlos Pinzón, candidato del Partido Oxígeno, se reunieron el día de ayer con los 6 precandidatos que hacen parte de la gran consulta por Colombia. Pinzón asegura que tiene afinidad con algunos de esos candidatos, sin embargo, todavía no ha decidido si va a ser parte de esa coalición. A mí esa consulta que se ha armado me genera mucho respeto. Ahí hay personas que aprecio, que les tengo la más alta consideración y me alegra que estén ejerciendo ese liderazgo que me parece que coincide con las posiciones que yo mismo le he planteado al país de la necesidad de una gran coalición democrática. Recordemos que en esa consulta está David Luna, Mauricio Cárdenas, también Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, se unió también Daniel Palacios y están a la espera entonces de si Juan Carlos Pinzón tomaría la decisión de acercarse a esa coalición. Mateo, gracias. Y otra de las noticias del día este viernes tiene que ver con la condena a 20 años de cárcel del coronel en retiro Publio Hernán Mejía por los falsos positivos, 72 homicidios por los cuales hoy lo condena la Justicia Especial para la Paz. Cristian Correa. Marcela, 72 ejecuciones extrajudiciales que se habían dado entre el 2002 y el 2003 cuando el coronel Mejía fuera comandante del batallón de artillería de La Popa, esto en Valledupar. Pues fue la magistrada Reinere de Los Ángeles Jaramillo la que llevó este caso en la sección de ausencia de reconocimiento, es decir, cuando las personas no admiten la culpa sobre los delitos que se les están imputando, quien anunció durante esta mañana la sentencia de 20 años del coronel en retiro Publio Hernán Mejía. Luego de los análisis detallados y exhaustivos de cada uno de los criterios antes reseñados, impone una sanción ordinaria al coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez de 20 años de privación efectiva de la libertad. Esta es la primera sentencia de prisión que emite la Jurisdicción Especial para la Paz desde su creación. El coronel Mejía tendrá que pagar ahora esta sentencia al interior de una guarnición militar. El pago de la sentencia empezará a efectuarse a partir del momento en el que se cumplan los tiempos en el Tribunal de Apelación de la JEP, por lo que ahora será la defensa del coronel Mejía quien defina si va o no a apelar esta decisión. Lo que dice la Jurisdicción Especial para la Paz es que lograron determinar que todos los hechos que se presentaron durante este periodo de tiempo entre el 2002 y 2003 en la comandancia del coronel Mejía tuvieron su visto bueno.
luego de valorar la prueba, concluyó que durante la comandancia de Mejía Gutiérrez existió un ilegal aparato organizado de poder. 1:53 p.m. y con 3 carteles busca la alcaldía de Medellín identificar a 45 personas, todos responsables de haber participado en los desmanes en la pasada final en el estadio Atanasio Girardot. Danilo, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Entre los 45 individualizados hay 36 que participaron en riñas y daños del mobiliario del Atanasio Girardot y otros 9 por el ingreso no permitido de pirotecnia, especialmente a la tribuna sur. Ya el mandatario Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, reveló videos de cámaras de seguridad que evidencian el inicio de las confrontaciones en el sector de la tribuna norte del escenario deportivo. Los registros dan cuenta de asuntos como agresiones físicas a personal de logística, la invitación particular de un hombre para que un grupo de hinchas se dirijan hacia la tribuna sur a confrontar a otros de Nacional e incluso el daño de torniquetes de ingreso con el robo de sus dispositivos electrónicos y cableado. Ya están interpuestas las denuncias en Fiscalía de parte de la Alcaldía del INDER por daños, tendrán que responder, por Telemedellín por amenaza agravada a periodista, por la policía por agresión a 9 de nuestros policías que están heridos. Los videos revelados por la administración distrital evidenciaron la entrada de material pirotécnico por la misma puerta que ingresa en cada partido el bus de Atlético Nacional. La pirotecnia era transportada en un vehículo pequeño de carga y totalmente expuesto, así como en una camioneta blanca cuyo propietario ya fue identificado plenamente por las autoridades. Posteriormente, toda la carga era ingresada por pasillos de la tribuna occidental, los mismos que recorren los jugadores y el cuerpo técnico para llegar al camerino, y finalmente la entregaron a miembros de la barra en la tribuna sur algunos minutos antes de la salida de los equipos al terreno de juego. Se espera que la próxima semana se conozcan las sanciones individuales y colectivas por estos hechos, Valentina. Y la Fiscalía ya está lista para legalizar la captura de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. La Fiscalía ya radicó la audiencia de legalización de captura en contra de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Esto tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en el marco de las investigaciones por su presunta participación en el entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ricardo Bonilla está recluido en el búnker de la Fiscalía luego de su captura anoche tras finalizar la audiencia, mientras que Luis Fernando Velasco fue reseñado por las autoridades en la ciudad de Cali luego de presentarse voluntariamente para cumplir la orden de la magistrada Alexandra Rosero. Este medio se comunicó con el director del IMPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, para preguntarle si los dos exministros ya habían sido puestos a disposición de esa institución, y aseguró que no, y que tampoco se ha definido el sitio de reclusión al que tienen que ser llevados. ¿Qué opina el general Luis Emilio Tapia sobre el llamado que está haciendo el presidente Maduro al ejército colombiano? Esto dijo en Mañanas Blue. Nosotros cumplimos la misión constitucional de Colombia y eso es lo que nosotros tenemos que estar concentrados. Los temas con otros países, los temas de relacionamiento y demás los maneja la Cancillería colombiana. Pero lo importante, y quiero reiterar, es el compromiso que tiene el ejército con su pueblo, con los colombianos, y los invitamos a seguir confiando y apoyando a nuestros soldados, porque nuestros soldados son los que lo entregan todo por este país. Los problemas nuestros son en los que estamos enfocados, y allí es donde tenemos que estar concentrados. Lo demás no nos debe distraer. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, hola, soy Cristina Vargas, productora periodística en Visual Radio, y deseo para todos ustedes que en estas festividades el amor, la alegría y la unión abrace cada uno de sus hogares y que este nuevo año traiga consigo nuevas oportunidades, armonía y motivos para sonreír. Una noche de horror se vivió en Aguachica, Cesar, pasadas las 8 de la noche, mientras gran parte de los soldados de la base militar Ricaurte estaban descansando y listos para dormir. Estamos escuchando de fondo lo que fue la ráfaga de fusiles que sorprendió a estos soldados por parte de miembros del Frente Camilo Torres del ELN, quienes rodearon esta base que está ubicada tan solo a 5 minutos de la población de la vereda El Juncal para iniciar este ataque que desafortunadamente muchos soldados apenas se alcanzaron a levantarse de sus camas para reaccionar. Métanse a la casa. Sí, marica, ya va uno arriba, miren.
Eso era lo que decían los pobladores de la zona cercana, que estaban grabando atónitos lo que sucedía, porque este ataque con disparos que estamos escuchando no solo fue sostenido por varios minutos, sino que a este le siguieron las detonaciones de cargas explosivas que soltaban los miembros del ELN con drones sobre la caseta del batallón y la explosión de al menos 6 cilindros bomba que dejaron una estela de destrucción en aquel batallón utilizado habitualmente para el alojamiento de los soldados. Mientras tanto, la población seguía grabando temerosa a lo lejos lo que sucedía. Esta es una de esas grabaciones. Compañeros, le acabaron de meter un atentado al batallón, 6 cilindros bombas y se están dando plomo.